buenas tardes, siendo las 12, mediodía con 30 minutos. El día 12 de abril del 2019 se da inicio a la segunda sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, al secretario ejecutivo, funcionarios que nos acompañan en la sala de sesiones y a quienes nos siguen vía internet. Sea tan amable, secretario, a pasar lista. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a lista de asistencia que fue previamente firmada por los estantes aquí presentes, el comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, la comisionada Manuel Estudio Osuna, comisionado presidente Octavio Sandoval López. Por lo tanto, le informo, presidente, que existe el quórum legal para la celebración de la presente sesión. Bien, gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria del mes de abril del 2019 del Pleno de este instituto. Sea tan amable, secretario, de dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con gusto, presidente. El orden del día propuesto consiste con el número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2, declaración de instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso de las actas siguientes. Acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de abril del Pleno de este instituto, celebrada el día 4 de abril 2019, y el acta de la quinta sesión extraordinaria 2019 de este Pleno, celebrada el día 4 de abril 2019. Asuntos específicos a tratar: la presentación, en su caso de discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. De la ponencia de la comisionada Manuel Estudio Osuna, la presentación del acuerdo de incumplimiento en autos de recurso de revisión 433-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California. Acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 355-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Y el proyecto de resolución de la denuncia 16-2019 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. De la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 341-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Proyecto de resolución del recurso de revisión 434-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Y proyecto de resolución del recurso de revisión 441-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 414-2018 interpuesto en contra del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana. Proyecto de resolución del recurso de revisión 417-2018 interpuesto en contra del Fideicomiso Promotor Municipal de Tijuana. Proyecto de resolución del recurso de revisión 429-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud. Proyecto de resolución del recurso de revisión 435-2018 interpuesto en contra del Congreso del Estado de Baja California. Proyecto de resolución del recurso de revisión 441-2018 interpuesto en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. El informe del primer avance trimestral del programa operativo anual. La presentación, en su caso de discusión y aprobación, de la ampliación presupuestal del remanente del ejercicio 2018 por 475.568 pesos. Presentación, en su caso de discusión y aprobación, de la autorización de la forma de pago de los emolumentos para los comisionados de este instituto. La presentación, en su caso de discusión y aprobación, de las resoluciones correspondientes a la verificación de cumplimiento relativo a 11 sujetos obligados que fueron sorteados en el mes de febrero de este año, consistentes en la Comisión Estatal de Energía de Baja California, Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California, Instituto Municipal de la Juventud de Tecate, Instituto Municipal de la Juventud de Tijuana, Instituto de Servicios Educativos Pedagógicos de Baja California, Comité de Participación para el Desarrollo Municipal de Ensenada, Instituto Municipal de la Mujer Ensenada, Partido Político Transformemos, Instituto de la Mujer de Baja California, Sistema Municipal de Transporte de Tecate, Iztecali. Asuntos generales: resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para esta sesión para, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos que no requieren examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. ¿Algún tema o alguna modificación, comisionado? No tengo nada en contra, gracias. Gracias, comisionado. Secretario, como no hay modificaciones al orden del día, por favor, someta la votación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración y votación económica el orden del día propuesto, por lo que les pido a aquellos que se encuentran a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día propuesto para esta segunda sesión ordinaria. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, de las actas siguientes. La acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de abril del Pleno de este instituto celebrada el día 4 de abril de esta anualidad.
Si no hay comentarios de los comisionados, por favor sometan a votación, secretario. Se somete a su consideración en votación económica el acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de abril, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento a favor. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la primera sesión ordinaria el mes de abril del 2019. En los mismos términos somete a votación la extraordinaria. Con mucho gusto, presidente. Se somete a su consideración en votación económica la aprobación del acta quinta sesión extraordinaria de este año, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor sean tan amables de votar en este momento a favor. A A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la quinta sesión extraordinaria del 2019 del Pleno de este Instituto. Sea tan amable de pasar al siguiente punto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Seguiríamos con la presentación de los asuntos enlistados por las ponencias, iniciando con la ponencia de la comisionera Manuel Estudio Osuna, en la presentación del acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de recurso de revisión 433-2018, interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California. Gracias, secretario. Comisionada, tiene el uso de la voz. Gracias. Me permito presentar a ustedes el acuerdo de incumplimiento relativo al recurso de revisión número 433 del 2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado. En el presente asunto, el solicitante formuló diversos cuestionamientos en torno al presupuesto de egresos y gasto público respecto a servicios profesionales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas sociales, inversión pública e inversión financiera. Perdón. Una vez analizadas las constancias en el expediente, este órgano determina ordenar dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública de manera clara, completa y redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, gracias, atendiendo a los términos en que la misma fue formulada. El sujeto obligado declina la competencia para dar respuesta a lo solicitado y señala a la Secretaría de Planeación y Finanzas como aquella que genera o posee la información material a la solicitud. En ese sentido, del artículo 19, fracción tercera de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado, tenemos que es facultad del titular de la Secretaría de Educación y Bienestar Social conocer de los anteproyectos de presupuesto de egresos de la dependencia a su cargo. Ahora bien, a fin de conocer de manera pormenorizada el marco normativo aplicable a la documentación de interés del particular, se arriba a la conclusión de que la postura asumida por el sujeto obligado en cumplimiento de la resolución en torno a su incompetencia para dar respuesta a lo peticionado resulta incorrecta e indebida, toda vez que el contenido de las disposiciones normativas analizadas se encuentra obligado a generar la información programática y presupuestal, proposición de aumento de recursos a partidas presupuestales o la creación de partidas, exposición de motivos y demás relativos al presupuesto de egresos, debiendo cuidar el alcance de los programas, metas y objetivos sea congruente con dicho presupuesto, tal como lo señalan los artículos 86, 87, 88, 89, 92, 93 y 94 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado. Máxime que el manual de organización de la misma Secretaría sirve de instrumento para difundir y describir el marco legal, atribuciones y unidades administrativas, funciones y puestos de los servidores públicos que conforman su estructura organizacional. Dispone que a la Dirección de Coordinación Sectorial le corresponde la aplicación de la normatividad vigente en materia de programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público. Y por su parte, la Subsecretaría de Planeación y Administración, el coordinar el presupuesto de egresos asignado y autorizar las modificaciones presupuestales que proceden, así como la elaboración de presupuestos anuales de ingresos y egresos. Por lo tanto, se decreta el incumplimiento del fallo definitivo por parte del sujeto obligado y se ordena requerir directamente y de manera personal a la C. Gabriela Figueroa Alarcón en su carácter de titular de unidad de transparencia para que dentro del término de 5 días se emite y notifique al recurrente una nueva respuesta a la solicitud con número de folio 0107-5118. Bajo el apercibimiento que no hacerlo en la forma y plazo señalado, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo vigente del Estado, su equivalente en UMAS, que corresponde a la cantidad de 12.673.50 pesos. Asimismo, hágase su conocimiento de que de persistir la negativa será
será requerida nueva cuenta bajo el apercibimiento de una nueva multa que podría ir de 150 a 1.500 veces el salario mínimo o su equivalente no más. Y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia de este instituto. Es cuanto. Bien, gracias, comisionada. Comisionado, ¿tiene un comentario sobre el proyecto? No hay ningún comentario, gracias. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, comisionado presidente. Se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo de incumplimiento. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy con el comisionado presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. Siguiendo con la ponencia de la comisionada Alba Manuel Estudillo Osuna, seguiría la presentación del acuerdo de cumplimiento en otros del recurso de la visión 355-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Gracias, secretario. Continúa con los nuevos. Gracias. Presento a ustedes el acuerdo de cumplimiento relativo al recurso de revisión número 355 de 2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. La resolución al presente asunto se modificó la respuesta del sujeto obligado a efecto de que informara a la parte recurrente el costo de las concesiones otorgadas a Baja Transit Media, SASB Banca Columna y Vicasi SASB por los puentes para la colocación de publicidad. Se tuvo el recurrente manifestando su conformidad con la información proporcionada en cumplimiento de la resolución. En este sentido, es posible determinar que la documentación exhibida por el sujeto obligado satisface los extremos que la solicitud de acceso le fue formulada. Es cuanto. Gracias, comisionado. ¿Algún comentario sobre el acuerdo de cumplimiento, comisionado? Ningún comentario, gracias. Gracias, comisionado. Secretario, someta a votación, por favor, el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo de cumplimiento. Adelante. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Siguiendo con la ponencia de la comisionada Estudillo, seguiría la presentación del proyecto de resolución de la denuncia 16-2019 en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Continúa con los nuevos, comisionado. Y por último, presento a ustedes el proyecto de resolución de la denuncia pública número 16 del 2019 interpuesta en contra del mismo Ayuntamiento de Tijuana. Se señaló vía la denuncia pública el sujeto obligado no publica en su portal de internet la obligación que contempla el artículo 83, fracción cuarta, inciso J, relativo a la información detallada de los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico, tipos y uso de suelo, licencias de uso y construcciones otorgadas. Admitida la denuncia, se ordenó a la coordinación de verificación y seguimiento, emitió un dictamen de resultados a efecto de constatar la publicación y actualización de dicha información. Asimismo, se requirió al sujeto obligado para que rindiera su informe con justificación, a través del cual señaló que de manera involuntaria se omitió actualizar dicha información, sin embargo, adujo que dicho error había quedado subsanado. Una vez analizadas las actuaciones obrantes a la par del planteamiento de falta de publicación de información fundamental denunciado, tenemos que esta resulta fundado respecto a aquella relativa a la fracción cuarta, inciso J del artículo 83 de la ley de la materia. En virtud de estos hechos y de las consideraciones jurídicas expuestas, este órgano garante determina que el sujeto obligado incumple en publicar la información relativa a los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y uso de suelo, licencias de uso y de construcción otorgadas. Por consiguiente, conforme al artículo 103 de la ley de la materia, se requiere al sujeto obligado para que en un plazo de 10 días hábiles realice las gestiones necesarias a fin de poner a disposición del público en su portal de internet la información pública fundamental cuyo incumplimiento ha sido determinado. Deben informar a ese instituto por escrito sobre el cumplimiento al ordenado y en consecuencia se ordena denunciar ante el órgano interno de control del sujeto obligado el incumplimiento de la obligación que ha quedado precisada. Es cuanto. Gracias, comisionado. ¿Un comentario, comisionado? No hay comentarios, gracias. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, comisionado presidente. Somete a su consideración, comisionados, en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto, comisionado presidente, el resultado de la votación fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de resolución anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto.
Con gusto, presidente. Seguiríamos con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Monero en la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 341-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Gracias, secretario. Comisionado Corral, es su turno. Muchas gracias. Presento a ustedes el proyecto de resolución identificado con las siglas RED diagonal 341 diagonal 2018, en el que el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Mexicali. En la solicitud de acceso a la información, el particular solicitó todos los documentos existentes originales, dictamen, decreto, acta, iniciativa, exposición de motivos, etcétera, que avalen la aprobación del Cabildo de Mexicali, donde condonan o eliminan del pago de predial, multas y todos sus derivados a diferentes empresas para el ejercicio fiscal 2017. En la respuesta a la solicitud, el sujeto obligado otorga respuesta manifestando que no existe acuerdo de aprobación del Cabildo de Mexicali mediante el cual se condone y elimine del impuesto predial las multas y todos sus derivados específicamente a distintas empresas para el ejercicio fiscal del 2017, y agrega acta de sesión de tesorería municipal donde se aprueba la condonación de créditos fiscales derivados del pago del impuesto predial de aplicación genérica. La parte recurrente interpuso recurso de revisión relativo a la entrega de la información incompleta y la entrega de información que no corresponde con lo solicitado. El sujeto obligado fue omiso en presentar su contestación, no obstante de haber sido notificado en tiempo y forma. En el estudio, este órgano garante se abocó al estudio de las constancias sobrantes dentro de los recursos de revisión, atentos a lo cual tenemos que la solicitud de información fue ampliada en el recurso de revisión, ya que peticionó en su agravio diversos puntos a los establecidos originalmente en la solicitud de información. En ese sentido, este órgano garante consideró oportuno determinar el desechamiento únicamente de lo que versa en los nuevos contenidos peticionados por la parte recurrente, por lo cual no se tomaron en cuenta en la determinación de la resolución. Siguiendo con el estudio, tenemos que el particular solicita documentos que avalen la condonación o eliminen el pago predial, multas y todos sus derivados a diferentes empresas en el ejercicio 2017. Atentos a lo cual es de suma importancia primeramente establecer que la legislación no establece el supuesto de dispensar o eliminar el pago del predial, ya que solo establece la condonación total o parcial de los recargos, tal como lo establece la Ley de Hacienda Municipal del Estado en el artículo 110. Ahora bien, atentos a la respuesta del sujeto obligado, se advierte que efectivamente otorga respuesta en el sentido de que no existe acuerdo de la aprobación del Cabildo de Mexicali mediante el cual se condone y se elimine del impuesto predial las multas y todos sus derivados específicamente a empresas, y precisa al particular que de conformidad con los artículos 14º transitorio de la Ley de Ingresos del municipio de Mexicali para el ejercicio fiscal 2017, publicada el 31 de diciembre de 2016, se estableció que previa autorización que se obtenga del Ayuntamiento de Mexicali, se faculta a la tesorería para condonar total o parcialmente los créditos fiscales consistentes en contribuciones municipales derivadas del incumplimiento en el pago del impuesto predial, demás accesorios y derivados. Así nos percatamos de que efectivamente en la Ley de Ingresos se establece el supuesto de manera general a quien encuadre en el incumplimiento de contribuciones municipales, por lo cual sí aplica el beneficio a todos los contribuyentes que se encuentran en el supuesto de adeudos del impuesto predial. En cierto periodo del ejercicio fiscal, dentro de ese supuesto también podría encontrarse una persona física o moral con actividad empresarial. Siguiendo con el estudio, tenemos que el sujeto obligado se acota a exhibir acta de la sesión de tesorería municipal, donde se aprueba la condonación, pero no exhibe los documentos que avalan la aprobación por parte del Cabildo del municipio de Mexicali, tal y como se peticionó en la solicitud de información y de conformidad con la normatividad aplicable en los artículos 24, 36, 41, 45, 55, 79 y 99 del Reglamento Interior del municipio de Mexicali, en donde se regulan las atribuciones, facultades y funciones del Cabildo. Consecuentemente, el sujeto obligado se encuentra obligado a otorgar los documentos originales que avalan la aprobación del Cabildo en la condonación de créditos fiscales por el incumplimiento en el pago del impuesto predial, pues derivan de sus atribuciones, facultades y funciones en plena concordancia con el artículo 112 de la Ley de Materia, sin dejar de lado
que la materia de la solicitud guarda estrecha relación con las obligaciones de transparencia estipuladas en el artículo 83, fracción cuarta de la ley de la materia, por lo que el sentido propuesto a este órgano garante determina revocar la respuesta del sujeto obligado para que el efecto de que realice una búsqueda exhaustiva y otorgue los documentos que avalan la aprobación por parte del Cabildo de Mexicali, donde autoriza la condonación total o parcial del incumplimiento de obligaciones fiscales municipales en términos expuestos, o en su caso funde o motive su imposibilidad. Es todo. Gracias, comisionado. ¿Alguna duda, comisionada? Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, comisionado presidente. Se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Arias a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Pasa al siguiente punto, por favor. Con gusto, presidente. Siguiendo con la concurrencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 434-2018 en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 434. Sí, continúa con el uso de la busco. Muchas gracias. Presento a ustedes el proyecto de resolución identificado bajo las siglas Red Diagonal 434 del 2018 y en este caso el sujeto obligado es la Secretaría de Planeación y Finanzas. En la solicitud de acceso a la información, el particular solicitó una copia del contrato firmado por el Gobierno del Estado y la institución bancaria que otorgó el préstamo para el pago a maestros jubilados en el 2018. En la respuesta, el sujeto obligado manifiesta su incompetencia e indica que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de California es el competente para conocer la materia de la solicitud. La parte recurrente interpuso recurso de revisión relativo a la declaración de incompetencia del sujeto obligado. En la contestación, el sujeto obligado reitera su incompetencia. En el estudio, este órgano garante de acceso a la información pública a fin de generar certeza respecto al ente público competente de generar, poseer o administrar la información de interés, se abocó al estudio de la estructura organizacional y competencial del sujeto obligado. De esta forma, tenemos que el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de California enlista los asuntos a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, en los cuales se advierte que tiene como atribución el coordinar la planeación del desarrollo estatal, así como la aplicación de la política crediticia del Estado. De igual manera, el propio reglamento interno de la dependencia establece que los programas financieros de las entidades paraestatales, así como la contratación de créditos y demás operaciones financieras en los términos de la Ley de Deuda Pública del Estado de California y sus municipios, estarán a cargo del sujeto obligado. Asimismo, no pasa desapercibido para este órgano garante la postura de incompetencia por parte del sujeto obligado, indicando que a quien le corresponde la materia de la solicitud es al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de California, por lo que atentos a ellos entramos al estudio de su normatividad, percatándonos de que no obstante a que el Instituto tiene la obligación del otorgamiento de jubilaciones y pensiones, no se advierte de su normatividad la atribución de generar contratos para allegarse de los préstamos para el pago de los servicios y prestaciones. Abonando a dicho razonamiento que se encuentra el informe de autoridad del subdirector general de administración del instituto, en el cual manifiesta su incompetencia referente a la materia en el estudio y reitera la competencia del sujeto obligado, tal como lo aludió la parte recurrente. En ese sentido, tenemos que la Secretaría de Planeación y Finanzas tiene como obligación revisar y, en su caso, aprobar los programas crediticios de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, así como administrar la deuda pública del Estado. En ese tenor de ideas, tenemos que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en su artículo 46, establece las normas específicas para el control del régimen patrimonial y financiero de los organismos descentralizados, estableciendo la atribución de la Secretaría de Planeación y Finanzas para la autorización de los financiamientos que constituyen la deuda pública. Abonando lo anterior, tenemos que este órgano garante ingresó el vínculo electrónico proporcionado por la parte recurrente referente a una nota periodística en la cual se advierte que el secretario de Planeación y Finanzas del Estado realiza manifestaciones en torno al préstamo realizado para el pago de las jubilaciones de los maestros. En consecuencia,
Si bien la nota no proviene de una fuente oficial, dicha nota periodística constituye un indicio para este instituto que hace presumir la existencia de la información requerida por la parte recurrente. Esto es, que la información relativa al contrato firmado por el gobierno del Estado en institución bancaria que otorgó el préstamo para el pago a los maestros jubilados en el año 2018 pudiera haber sido generado, obtenido, adquirido, transformado en posesión del sujeto obligado, derivado de sus facultades, competencias y funciones. Por lo que el sentido de la resolución propuesta a este pleno determina revocar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que realice una búsqueda exhaustiva y otorgue la información de la solicitud número 0107-3018 o en su caso funde y motive su imposibilidad para otorgarla. Es todo. Gracias. Continuamos con ¿alguna duda, comentario, comisionado? Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Alves Tudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta con comisión, presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, pasa al siguiente y último, por favor. Con gusto, presidente. Seguirá con la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 449-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Muchas gracias. Efectivamente, por último presento a ustedes el proyecto de resolución identificado con las siglas REV/449/2018, en el que el sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Social. En la solicitud de acceso a la información, el particular solicitó conocer las colonias de Mexicali que no cuentan con servicios básicos de agua potable, luz, drenaje o recolección de basura. En la respuesta, el sujeto obligado manifiesta que es incompetente para conocer la materia de la solicitud de información. La parte recurrente interpuso recurso de revisión relativo a la declaración de incompetencia del sujeto obligado. En la contestación, el sujeto obligado reitera su incompetencia y manifiesta que el competente de conocer la materia de la solicitud de información es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de Baja California. En el estudio, bajo este escenario y a fin de generar certeza respecto al ente público competente de generar, poseer o administrar la información de interés, este órgano garante del derecho al acceso a la información pública se abocó al estudio de la estructura organizacional y competencial del ente público señalado por el sujeto obligado. En su respuesta, de esta forma, tenemos que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de California, en el artículo 26, establece que si bien a la Secretaría de Desarrollo Social le compete formular políticas, estrategias y acciones de desarrollo social que comprenden aquellos programas entre los cuales figuran los servicios públicos, los cuales deben ser dirigidos y programados a grupos de rezago socioeconómico, también lo es que de su normatividad no se desprende la obligación por parte del sujeto obligado a generar la información referente a las colonias de Mexicali que no cuentan con los servicios básicos de agua potable, luz, drenaje o recolección de basura. Siguiendo con el estudio del marco normativo y toda vez que el sujeto obligado estableció que quien era competente de conocer materia de la solicitud de información era el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de Baja California, se giró informe de autoridad para que se pronunciara respecto a si, de acuerdo con sus facultades, atribuciones y funciones, era competente de conocer la materia de la solicitud ahora en estudio, atento a lo cual el coordinador estatal del INEGI manifestó que son un organismo público que realiza actividades como censos nacionales, integración de cuentas nacionales e índices nacionales de precio de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política y 59 de la Ley de Instituto, abonado que derivado del último censo tiene registros por manzana de cada entidad federativa que cuentan con servicios de agua potable y luz. No obstante, atentos al agravio esgrimido por el particular referente a que la Secretaría entrega apoyos y que debiera realizar estudios socioeconómicos con los cuales focalice los recursos a sectores vulnerables, este órgano garante consideró dable mencionar que el estudio de los artículos 71 y 72 de la Ley del Desarrollo Social para el Estado de Baja California se advierte que la Secretaría y los ayuntamientos,
deberán presentar mutua colaboración institucional para el intercambio de información y la asesoría y transferencia de técnicas, así como la recopilación de datos y presentación de informes para mejorar el conocimiento y la ordenación del desarrollo social en el Estado. Sin menoscabo de lo anterior, y no obstante que el sujeto obligado en su respuesta se declaró incompetente para conocer de la solicitud de información, tal documentación, si aparte de las formalidades previstas en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 36 de su reglamento, toda vez que las declaraciones de incompetencia que emiten los sujetos obligados no deben limitarse a indicar la ausencia de atribuciones para poseer la información solicitada, pues dado que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara, esta debe encontrarse debidamente soportada y validada, por lo que el sentido de la resolución propuesta a este órgano garante determina modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que funde y motive su incompetencia mediante resolución emitida por su Comité de Transparencia en los términos anteriormente señalados. Es todo. Bien, gracias. Comisionado Corral. ¿Comentarios? Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Somete a su consideración a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Germán Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado por el comisionado Corral. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Entraríamos a lo que es la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López en la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 414-2018, interpuesto en contra del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana. Gracias, comisionado, con su venia, secretario. Con su venia, comisionados, voy a presentar el primer proyecto, el 414-2018. El sujeto obligado, el Instituto Metropolitano de Planeación, y se le solicitó que proporcionara cómo llegaron esos ciudadanos a dicha institución, quién los eligió y bajo qué proceso, cómo rinden cuentas al resto de la ciudadanía, evidencia de escrito de protesta de que cada uno de ellos no forma parte de la estructura de gobierno ni percibe prestación alguna, nombres de cada uno de los ciudadanos que representan la institución y su currículum. Y como antecedente señalaba, en el contexto de esta organización, se cuenta con consejos, juntas de gobierno, comités técnicos y análogos que rigen sus acciones, que se integran de diferentes personalidades como regidores, miembros del sector empresarial y educativo y representantes ciudadanos. Pidió conocer, en base a esas preguntas, sobre esas personas. El recurrente entregó una información parcial. El sujeto obligado entregó una información parcial y el recurrente se quejó mediante este recurso. Sin embargo, en la contestación entregó toda la información que a juicio del recurrente hacía falta y fue evaluado por este órgano garante, por lo que el presente asunto se quedó sin materia y en consecuencia, conforme al artículo 144 de fracción primera y 149 de fracción tercera, se propone a este pleno sobreseer el presente recurso. ¿Alguna duda o comentario? No tengo comentarios, gracias. Someta, secretario, a votación el anterior proyecto. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Elba Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Continuando con su ponencia, seguiría la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 417-2018 en contra del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana. Gracias, secretario. La solicitud de acceso a la información se preguntó los integrantes ciudadanos que forman en el órgano de gobierno del organismo. El particular formuló las mismas interrogantes que la solicitud materia del recurso 414 del 2018.
En respuesta a la solicitud, el sujeto obligado entregó información relativa a lo peticionado, haciendo la aclaración de que no existe un ordenamiento que le culmine e incluir entre los integrantes de su comité técnico un representante ciudadano. Sin embargo, dicho comité se estructura acorde al contrato de creación del fideicomiso. Se inconformó el recurrente y en vista de la respuesta obtenida y presentó el presente recurso. En la contestación, por parte del sujeto obligado, precisó que si bien el reglamento invocado por el recurrente es de observancia general y toma el mismo en consideración, cierto es también que el fideicomiso en su carácter de ente público encuadra lo previsto en el artículo 49, no refiere expresamente a la estructura prevista en el artículo 13. Entrando al estudio del presente asunto, quedó evidenciado que el reglamento de entidades paramunicipales del municipio de Tijuana es aplicable al sujeto obligado. Sin embargo, vista la estructura de este ordenamiento, se advierte que el artículo 13, invocado por el recurrente, obra dentro del capítulo relativo al funcionamiento de los organismos descentralizados. Asimismo, se desprende que en un capítulo diverso se prevé lo relativo a los fideicomisos públicos, por lo que habremos de desentrañar la naturaleza del sujeto obligado a efecto de determinar si se encuentra constreñido a integrar su órgano de gobierno acorde a lo establecido en el precepto señalado por el particular, lo cual nos conduce a la consulta de su propio reglamento interno y de su instrumento de creación. En este orden, el artículo 4 del reglamento interno del fideicomiso establece en su fracción primera que deberá entenderse como instrumento de creación el contrato de creación del fideicomiso promotora municipal de Tijuana, y revisado tal documento, que tiene fecha 8 de julio de 1998, se desprende que el Ayuntamiento de Tijuana, en conjunción con la institución fiduciaria, constituyeron dicho fideicomiso. Guarda relación con lo anterior el artículo 15 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tijuana, que establece que los fideicomisos públicos son aquellos que constituye el ayuntamiento con el objeto de auxiliarse en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de los planes o programas para el desarrollo municipal. Con base en estas consideraciones, queda evidenciado que el sujeto obligado reúne el carácter de fideicomiso público y de esta manera le resulta aplicable lo previsto en el artículo 40 del reglamento de las entidades paramunicipales del municipio de Tijuana, en cuanto a que sus órganos de gobierno ajusten su integración y atribuciones a lo dispuesto en el capítulo 6 del mismo reglamento, del cual no se desprende disposición alguna que se refiere a una estructura obligatoria. Entonces, es dable conceder que la información proporcionada en atención a la solicitud materia del presente recurso se proporcionó acorde a las atribuciones y funcionamiento del sujeto obligado, en este caso el fideicomiso, por lo cual los agravios esgrimidos por el recurrente resultan infundados, acorde a lo dispuesto y con fundamento en el artículo 144, fracción segunda de la Ley de Transparencia del Estado. Se propone a este pleno confirmar la respuesta proporcionada por el sujeto obligado en la solicitud identificada como 17718. Es cuanto, comisionados. ¿Tienen algún comentario? ¿Comisionado Corral? No tengo ningún comentario, gracias. Bien, secretario, como no hay comentarios sobre el proyecto que fue presentado por su servidor, por favor, someta a la votación. Gusto, presidente, somete a consideración la votación nominal la aprobación del proyecto. El de Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Pasa el siguiente, por favor, secretario. Con gusto, siguiendo con su ponencia, es la presentación del proyecto de resolución de recurso de revisión 429-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud. Bien, gracias, secretario. Continuando con el uso de la voz. El recurso es el 429-2018, en el que el particular solicitó saber quiénes conforman el comité de adquisiciones y las atribuciones de cada uno de los integrantes y sus currículum vitae. En la respuesta se hizo constar en un escrito signado por el director de administración de ICE Salud y señaló lo siguiente:
La Secretaría de Salud como tal no cuenta con un comité de adquisiciones, sino que a nivel estatal se rige por el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en los términos del acuerdo que establece su creación, integración y funciones de sus integrantes, mismo que fue publicado en el periódico oficial del Estado el 8 de noviembre del 2002, en el que se establecen las normas que crean el Comité del Poder Ejecutivo aludido, establecido a través de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Sin embargo, el particular se inconformó con la respuesta señalada en los términos anteriores, en atención a que se declaró incompetente y no lo orientó con quien pudiera dirigir su solicitud. En la contestación del recurso, compareció nuevamente el director de Administración de ICE Salud, modificando los términos de la primera respuesta y señalando que, respecto de cómo está conformado el Comité de Adquisiciones de ICE Salud y no de la Secretaría de Salud, como señala en la solicitud, que se denomina Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas de ICE Salud, y entregó información relativa a la integración de ese comité, sus atribuciones, las funciones de cada uno de sus integrantes, los currículum vitae de los servidores públicos que integran. Expuestos los extremos, y entrando al estudio de la controversia, tenemos que la solicitud material del presente recurso fue dirigida a la Secretaría de Salud. Sin embargo, se advierte que la respuesta originaria la firmó el director de Administración de ICE Salud. Al respecto, debe atenderse el hecho de que se trata de dos sujetos obligados distintos conforme al padrón de sujetos obligados del Estado. En este orden, la manifestación de incompetencia del Instituto de Servicios de Salud Pública no es suficiente por sí misma para soportar dicha declaración, ya que no se actualiza el supuesto de notoria incompetencia previsto en el artículo 129 de la ley de la materia, dado que fue necesario un estudio para arribar a tal determinación. Por lo tanto, acorde a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 54 del mismo ordenamiento, corresponde que el sujeto obligado, Secretaría de Salud, justifique de manera fundada y motivada su determinación de incompetencia mediante la resolución emitida por su Comité de Transparencia. El sentido de la resolución propuesto a este pleno y con fundamento en el artículo 144, fracción tercera de la Ley de Transparencia, es revocar la respuesta otorgada a la solicitud de acceso a la información a efecto de que el sujeto obligado, Secretaría de Salud, funde y motive su incompetencia mediante acta validada por su Comité de Transparencia en los términos señalados en esta resolución. ¿Es cuanto, comisionados? ¿Algún comentario? ¿Duda? No tengo comentarios. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Somete a su consideración y votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Debate, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto. Pase al siguiente, por favor. Con gusto. El siguiente es la presentación del proyecto de resolución del recurso 435-2018 interpuesto en contra del Congreso del Estado. Gracias, secretario. Continuando con el uso de la voz. El particular, en este caso, solicitó al Congreso, en el portal del sujeto obligado denominado Congreso del Estado de California, no se encuentra la opción de sujeto obligado a quien va dirigido el entendido de que se hace al legislativo por el Congreso, quien le tomó la protesta a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Y señaló: requiero que el presidente, coordinador del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción o quien corresponda me proporcione por vía electrónica escaneados los documentos que cada uno de los 15 integrantes del Comité de Participación Ciudadana adjuntan para acreditar el requisito denominado experiencia verificable de al menos 5 años en materia de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción. En respuesta, el sujeto obligado informó que de la simple lectura de la solicitud de información, la misma no es de su competencia. El particular interpuso el presente recurso argumentando estar consciente de que no era sujeto obligado quien
no era ese sujeto obligado a quien se le atribuía tal carácter desde un principio. Sin embargo, consideró que le asistía la razón en pretender que el Congreso responda a su solicitud o la auxilie a saber a quién dirigirse para obtener la información. En la contestación, el Congreso reiteró medularmente que la única facultad que sostiene en relación con el tema es la constituir la Comisión de Selección de Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, situación que se integra de 5 ciudadanos electos por un periodo de 3 años, ello acorde a lo previsto en la fracción primera, artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, y que finalmente corresponde a dicha comisión emitir una convocatoria dirigida a la sociedad a efecto de presentar sus postulaciones de aspirantes acorde a la metodología, plazo y criterios de selección previamente definidas. Bien, debo comentar que finalmente este órgano garante ya determinó que es sujeto obligado la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, que en la fecha en que se hizo esta solicitud no existía, dado que fue nombrado en el mes de diciembre, y es a quien le corresponde en todo caso que se haga la solicitud y se proporcione la información. Por lo anterior, acorde a los expuesto y con fundamento en el artículo 144, fracción segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que nos rige, este órgano garante termina confirmar la respuesta a la solicitud del presente recurso. Es cuanto, comisionados. Si no hay comentarios, secretario, por favor, someta la votación. Con gusto, presidente. Somete a su consideración la votación nominal la aprobación del proyecto. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Fabio Sandoval, a favor. En cuanto a comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Secretario, se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente y último recurso. Con gusto, comisionado presidente. Seguirá la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 442-2018 interpuesto en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. Gracias. Por último, comisionado, les presento el proyecto identificado como 441-2018, en el que el sujeto obligado es el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. El particular requirió la relación de contratos de adquisición de servicios celebrados en los años 2017 y 2018, debiendo indicar el nombre del proveedor, objeto del contrato, vigencia, monto, si es por licitación, adjudicación directa o invitación, y el área o persona encargada de su ejecución. En la respuesta, el sujeto obligado informó que debido a la amplitud de la información solicitada, que sobrepasa la capacidad de almacenaje aceptada, puso a disposición del solicitante los documentos mediante consulta directa. El particular, inconforme con ese tipo de respuesta, interpuso el presente recurso de revisión con motivo de la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad diferente a la solicitada. En la contestación del presente recurso, el sujeto obligado fue omiso en presentar su respectiva contestación, no obstante el término que se le concedió para ello. El sentido de la resolución propuesta a este pleno es que, conforme al artículo 144, fracción tercera de la Ley de Transparencia, este órgano garante determina revocar la respuesta del sujeto obligado para que entregue al recurrente una relación de los contratos de adquisición de servicios celebrados en 2017 y 2018 en los términos que le fue solicitado. Es cuanto, comisionados. ¿Tienen algún comentario? No hay comentarios, gracias. Se somete a su consideración la votación nominal la aprobación del proyecto. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Fabio Sandoval, a favor. En cuanto a comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Pase, por favor, al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente, es la aprobación del informe del primer avance trimestral del programa operativo anual de este instituto. Gracias, secretario. Voy a solicitar la presencia de nuestro contralor para que nos presente el informe. Buenas
tardes, Contralor, tiene el uso de la voz. Buenas tardes, con su venia, señor presidente. El resultado de este primer trimestre fue muy, como que arrancamos con muchas ganas este trimestre, porque se sobrepasaron ahí algunas expectativas en hacer algunos eventos, y eso nos da pues ahí un porcentaje de cumplimiento de un 116%, que puede ser normal para un primer trimestre, ¿no? Porque de repente hay algunas actividades que se sobrepasan, se tenían programadas para otro trimestre, se efectúan de una vez, se hacen rápido, y sobre todo también de que hubo por ahí en el renglón del programa de la elaboración de proyectos de solución relativos a la revisión, que son competencias del instituto. Ahí se tuvieron cifras superiores, porque no podemos ahí calcular con exactitud cuántos nos van a llegar, cuántas quejas, cuántos recursos de revisión, cuántas denuncias. Entonces siempre salen un poquito más elevadas, ¿no? Y eso nos da un grado de cumplimiento un poquito más elevado. También se tuvieron, por ejemplo, se tenían programadas 12 reuniones para este trimestre, se hicieron 14 por la cuestión de las extraordinarias, se hicieron 4 extraordinarias. Entonces se sobrepasan. Con una acción que te sobrepases, ya das un 110%. Entonces ya es un 10% más de cada acción que vas teniendo. Entonces eso nos da por ejemplo, ese 116% que tenemos en el grado de cumplimiento de todas las actividades que realizamos, ¿no? Por parte de la Contraloría se efectuó el examen antidoping a los funcionarios de este instituto que están obligados a hacerlo. Se presentó un 100%, ya se presentaron incluso los resultados, todos en tiempo y forma. Una actividad pues ahora sí que constitucional, importante para el instituto, para los funcionarios que tienen la obligación de hacerlo. Eso es una de las actividades que se realizaron también por parte de la Contraloría. Y en cuestión de verificación, pues creo que verificación ya también ha rendido su informe de cómo se ha estado haciendo la verificación, los sorteos, cómo se ha estado haciendo y todo lo demás. Entonces creo que la capacitación siempre nos ha estado sobrepasando también, ¿no? De repente hay muchos funcionarios que están interesados en X tema, y tanto la unidad de transparencia como verificación, incluso asuntos jurídicos, se están dedicando también mucho a orientar ahora sí que a los funcionarios que están interesados en esto, ¿no? Entonces, por eso se sobrepasan incluso también por ahí algunos cumplimientos, ¿no? Es cuanto. Gracias, Contralor. ¿Comisionados tienen alguna pregunta para el Contralor? No tengo ninguna. No tengo ninguna pregunta, gracias. Gracias. Señor presidente, con su venia, me gustaría también hacer una aclaración respecto a cómo estamos trabajando con el programa operativo anual, porque luego han surgido dudas, incluso por algunos sujetos obligados o por alguna gente de la ciudadanía, que dicen que cuando publicamos este programa operativo anual. El programa operativo anual, desde su publicación, lo hemos estado publicando conforme se va ejerciendo. ¿Por qué? Porque es un programa de cumplimiento, es un programa de verificación de la gestión, no es un programa de proyectados. Entonces, no hemos nunca presentado por parte de este instituto el proyectado anual. Lo hemos presentado ante el Congreso para cuestiones, ahora sí que legales y de cumplimiento de gestiones de recursos, pero no es la obligación presentarlo así proyectado. Es obligación de presentarlo ejerciéndolo. O sea, tenemos el primer trimestre del 2019 la obligación de presentarlo hasta ahorita, que lo estoy presentando para autorización. Inmediatamente ahorita ya lo van a publicar. Ya el ejercido del primer trimestre. Estamos en tiempo, son los primeros días del mes de abril cuando lo tenemos la obligación de presentar. Entonces, primero lo autorizamos, luego después lo publicamos. No lo publicamos antes de una autorización del pleno, ¿no? Eso como aclaración de cómo estamos funcionando con la publicación, ¿no? Para darle más transparencia a este tipo de documentos. En relación al asunto, el programa operativo surge del plan de desarrollo, ¿correcto? Sí, claro. Ese sí está publicado. No, los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión surgen de un plan de desarrollo. Que ese plan de desarrollo es por 5 años. Pues es por el tiempo que se haya publicado, ¿no? Sí. Aquí fueron por 3. ¿Por 3? Y Así ese es. está publicado sin problema. El programa operativo está publicado. Ahora, el programa operativo anual es el diario ejercer, que pudiera estar vinculado o no a un indicador de gestión. Eso es diferente. Sí, porque creo que, perdón, es que creo que el motivo por el cual en las últimas semanas surgen dudas, ¿no? Como dice de algunas personas que incluso nos buscaban directamente para preguntar, oye, es que no está presentado
el programa. Creo que tiene mucho que ver con el tema de la convocatoria para comisionados. Así es. Toda vez que se les pidió que presentaran un plan, yo asumo que querían, ¿no?, conocer cuáles eran los indicadores que tenía el instituto. Para mí también era una duda que bueno que se aclara. Finalmente sí cumplimos nosotros con la obligación de publicar lo que por norma se nos obliga. Así es, está publicado, y sobre todo el programa operativo anual para gente que no conoce el instituto, que quería incluso pues a lo mejor participar en esta convocatoria, pues querían conocer cómo se iba ejerciendo. Entonces, el último programa ejercido al 2018, el cuarto trimestre, estaba publicado, pero querían saber lo del 2019. Bueno, tenemos la obligación de presentarlo hasta ahorita que ya está ejerciendo, ¿no? O sea, no podemos presentar números proyectados. Sí. Pero incluso para cumplir con esa petición de información que surgió en algún momento determinado, se publicó. ¿Sabes qué? Aquí está 2019, lo que queremos hacer, sin ningún número pues, ejercido, que no te sirve de nada, pero ahí está. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Y ahorita, inmediatamente después de su planteamiento ante ustedes, ¿verdad?, ante su autorización, después de que surja ese momento, entonces lo vamos a publicar. Muy bien, muy bien. Hemos estado haciendo algunas actividades que no teníamos programadas en el trimestre. El foro de derechos humanos estaba programado, había una convención para el último trimestre del 2019. Hicimos el evento aprovechando, porque la Comisión de Derechos Humanos y el instituto va a ser renovado en sus integrantes. Entonces hicimos el evento, ese no estaba previsto. Y hay un evento también que vamos a hacer en la universidad el 24 de mayo respecto a un tema de archivos, que tampoco estaba contemplado ni siquiera fuertemente. Y también el 27 hay un tema de archivos con la universidad también, un foro. Queremos cerrar un poco ahí con incorporar en la dinámica del instituto el tema de archivos. Y entiendo también que el programa de verificación de órganos colegiados que implementamos en febrero no estaba contemplado en el plan original de solicitarles a los sujetos obligados que nos informaran sobre la constitución de sus órganos colegiados, su calendario de sesiones y el plan de seguimiento. Ya tenemos la respuesta a los 150 sujetos obligados. Es un buen trabajo que se hizo ahí para empezar a hacer un programa de verificación de seguimiento de sus sesiones, que deben ser transmitidas en vivo por internet. Algunos ya están trabajando con ese tema en forma proactiva. Bueno, es obligatorio, pero en forma proactiva en el sentido de que no los hemos verificado. Creo que esas actividades, cuando hicimos el plan de trabajo del 2019, no estaban contempladas. Así es por eso que algunos porcentajes ahí se mueven, sobre todo por la necesidad, por la urgencia, porque bueno, ya va a venir el comisionado del INAI a nivel nacional. Entonces hay que aprovechar todo ese tipo de cosas y no nos podemos esperar para el trimestre programado, decir no porque no lo tengo programado. Son eventos que de repente surgen, ¿no? Definitivamente por eso a veces los porcentajes de cumplimiento se van moviendo, ¿no? Así es. Por mi parte, ¿cuánto, señor presidente? Muchas gracias, Consultor. Por favor, para el siguiente punto. ¿Se aprueba? Sí. Por favor, someta a votación, secretario, el informe del avance trimestral del programa operativo anual de este instituto. Con gusto, presidente. Someta a su consideración en votación nominal la aprobación del avance programático. Adelante. El estudio, por favor. Gerardo Javier Correa Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, se declara aprobado el programa anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguiría la presentación, en su caso, discusión y aprobación de la ampliación presupuestal del remanente de ejercicio 2018 por 475.538 pesos. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados. Había estado comentando con ustedes que teníamos un remanente. Ese remanente era una reserva que habíamos tenido para cubrir una contingencia por falta de flujo que tuviéramos. Sin embargo, ya se regularizaron las administraciones al instituto. Y estoy proponiéndoles que ese remanente del 2019, que no se ejerció porque en su tiempo no tuvimos dinero para ejercerlo,
lo programemos para la reposición principalmente de un vehículo, dado que todos de los vehículos tienen 8 años en la misma antigüedad del instituto, y el seguro correspondiente, los impuestos de las placas, y eso nos daría un recurso de aproximadamente 300,000 pesos, 320,000 pesos, y el otro equipo, el resto de la ampliación por 475,000 pesos, lo invirtamos en reponer y actualizar el equipo de cómputo, que es una de las principales herramientas que tenemos para trabajar en el instituto. Comprar un vehículo, nada más. Tenemos que reponer 2 vehículos. Ya de los 3 vehículos que se compraron hace 8 años, uno se repuso, que es el que estoy usando yo. Sería comprar un segundo vehículo y dejar ahí pendiente para comprar un tercer vehículo y reponer la plantilla de los 3 vehículos que tenemos. Aquí la idea de la reposición es por lo que implica la seguridad de esos vehículos, es decir, este desplazamiento por todo el estado. Esa es la propuesta. ¿Está bien? Aprobado. Perfecto, somete a votación. Es decir, no hay comentarios, creo que no los hay. El punto es Somete a su consideración en votación nominal la aprobación. Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Perdón, también no les comenté, pero vamos a dar de baja estos 2 vehículos. Ya estoy trabajando con un contralor para ponerlos en remate, en subasta, subasta y remate. Subasta. Bueno, digo remate porque a lo mejor no los quieren muchas, pero les prometo que lo vamos a vender porque no los quiero llevar aquí. Están un poco deteriorados y también en su tiempo les someteré a su aprobación esa baja. Octavio Sandoval, Se cuenta con otros votos a favor. gracias. Se declara aprobada la ampliación anteriormente presentada. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto es la presentación, en su caso, discusión y aprobación de la autorización de la forma de pago de emolumentos de los comisionados de este instituto. Gracias. Comisionados, recordarán que recibimos una observación del órgano de fiscalización relativo a que los comisionados no sean sujetos de obtener aguinaldo. Por esa razón, a principios del año, integramos en una sola prestación las remuneraciones de los comisionados. Sin embargo, cuando se hizo eso, nada más se hizo por el periodo de enero a mayo, que es la vigencia que tenemos nosotros de nuestro cargo, y aquí le estoy proponiendo que regularicemos esta situación para que ya quede en forma definitiva por todo el ejercicio. Ese es el punto nada más. En esos términos, no hay ningún cambio en la remuneración, no hay ningún cambio en las prestaciones, para que los próximos comisionados que se integran a este pleno ya tengan claramente definida la remuneración en función de la observación que nos hizo la Auditoría Superior del Estado. ¿De acuerdo? Sí. Someta a la votación, por favor. Con gusto, somete a su consideración en votación nominal la aprobación de este punto. Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto anteriormente presentado. Por favor, va al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto es la presentación, en su caso, discusión y aprobación de las resoluciones correspondientes a la verificación de cumplimiento relativa a los 11 sujetos obligados que fueron sorteados en el mes de febrero de 2019. Comisionados, en la ficha técnica que se nos envió y en seguimiento a la primera verificación donde diversas entidades tuvieron un cumplimiento por abajo del 100%, y en los términos de nuestra normatividad se le dieron 20 días para que regularizaran la situación. En el informe que nos está presentando el coordinador de verificación y cumplimiento, conforme al trabajo realizado por los verificadores, ya se cumplió en ese término de 20 días con cargar la información en su portal en los términos de nuestros lineamientos. Por lo tanto, queremos someter a votación la resolución de cumplimiento de los sujetos obligados, que son los siguientes: la Comisión Estatal de Energía de Baja California, el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California, el Instituto Municipal de la Juventud
de Tecate, el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, el Comité de Participación para el Desarrollo Municipal de Ensenada, el Partido Político Transformemos, el Instituto de la Mujer de Baja California y el ISTECALI, que corresponde a la verificación efectuada en el mes de febrero. En el mes de marzo, con el término de los 20 días que se les concedió naturales para regularizar, se verificó y se cumplió. Y aquí estaremos ya, en caso de que se cuente con la aprobación, cumpliendo con la resolución. ¿No hay comentarios? No hay comentarios. Someta a votación cada uno de los proyectos. Con gusto, comisionado presidente, se somete a su consideración a votación nominal la aprobación de las siguientes resoluciones. De la Comisión Estatal de Energía de Baja California, adelante. Ernesto a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California. Ernesto a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Del Instituto Municipal de la Juventud de Tecate. Ernesto a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Del Instituto Municipal de la Juventud de Tijuana. Ernesto a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. Ernesto a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Del Comité de Participación para el Desarrollo Municipal de Ensenada. Ernesto a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Del Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada. Ernesto a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Del Partido Político Transformemos. Ernesto a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Instituto Municipal de la Instituto de la Mujer de Baja California. Ernesto a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Sistema Municipal de Transporte de Tecate. Ernesto a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Y el ISTECALI. Adelante. Ernesto a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta al presidente que el resultado de todas las votaciones fueron de 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declaran aprobados todos y cada uno de los proyectos anteriormente presentados. Por favor, para el siguiente punto. Como usted, presidente, no habiéndose incorporado asuntos generales, es el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Nada más una pregunta antes de... ¿Los acuerdos de incumplimiento que están aquí no se circularon? Sí, se incluyeron dentro del correo que se remitió. ¿Está en el orden del día con un punto separado? No, están dentro de los mismos 11 acuerdos. Es el resultado de su deliberación. Son tres, son las 8 de cumplimiento y las 3 de incumplimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón. Me hace falta presentar antes de... votemos estas 8 de cumplimiento y dejen, pero unas son de incumplimiento. Aquí están las siguientes. 3 son de incumplimiento. Pero eso todavía no se somete a la votación. Sí, yo creo que las votamos. Déjenme exponerlas. Son 3 de incumplimiento. Pero en esta hoja viene como cumplimiento. No, es el que está en incumplimiento es Está en la siguiente Instituto de Tecate, que está en cumplimiento, y el que está en incumplimiento es de Tijuana, de la Juventud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Entonces había leído yo estas 8. Nosotros no las hemos votado. No. Ok. Pero es el mismo punto. Sí, es el mismo punto. Pongan la voten y se aprueba Así todo el es, punto. así es. Entonces, enseguida les voy a poner a su consideración 3 acuerdos de incumplimiento, es decir, de aquellos sujetos obligados que no obstante que se les dio el término de 20 días para que se regularizaran, no cumplieron. Por lo tanto, se hacen acreedores a un acuerdo de incumplimiento y el apercibimiento correspondiente. El primero de ellos es el Instituto Municipal de la Juventud de Tijuana,
que en la primera verificación tuvo un índice de cumplimiento de 12.38%. En la segunda verificación, cuando se les dio en 20 días, no hizo nada, prácticamente subió a 13.81, prácticamente dejó la información, y le faltan en particular las obligaciones de los formatos del artículo 82-83. Hizo un informe de justificación donde dio respuestas sin que en la misma se advierta el incumplimiento de los requerimientos efectuados en la primera verificación, por lo que se determina su incumplimiento de la resolución de fecha 25 de febrero del 2019, lo anterior por no haber dado cumplimiento a los requerimientos, recomendaciones o observaciones señaladas en la resolución dictada por este órgano garante en sesión del 25 de febrero, como ya lo señalé, y en el dictamen y en el reporte de memoria técnica de verificación, en atención a los argumentos y consideraciones jurídicas y técnicas que han sido expuestos y derivado de la información proporcionada en su respuesta del oficio 380, diagonal INJU, diagonal 2019, se ordena requerir personalmente a la ciudadana Anaí Ojeda Pérez en su carácter de responsable de dar cumplimiento a la resolución de fecha 25 de febrero para que sea notificada por conducto del notificador adscrito a la coordinación de verificación y seguimiento de este instituto, corriendo de traslado con copia del dictamen y reporte a la memoria técnica nuevamente del cumplimiento y del presente acuerdo, para que dentro de un término de 5 días naturales siguientes a la notificación del presente requerimiento, publique de manera inmediata en su portal de internet la información materia de esta resolución, lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo en la forma y plazos señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo vigente del Estado o su equivalente en unidad de medida de actualización que corresponde a la cantidad de 12.673 pesos, moneda nacional. Este es el primer caso en que una verificación, la segunda verificación no se cumple, prácticamente se quedan los mismos términos. Someta a la votación para tenerlo claro en cada uno de ellos, por favor, secretario. Somete de consideración votación nominal la aprobación del acuerdo de incumplimiento. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno a favor. Octavio Sandoval a favor. En cuanto al comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de incumplimiento de la verificación anteriormente señalada. Por favor, pase al siguiente punto, secretario. Seguiría el acuerdo de incumplimiento respecto al Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada. Gracias, secretario. En los mismos términos, en la primera verificación tuvo un cumplimiento del 14%. En la segunda verificación que se hizo después de los 20 días concedidos, 20 días naturales, subió a 43.39. Y básicamente le hace falta que publique la información del artículo 82 y 83 de la ley de la materia. Además, fue omiso en presentar respuesta para el cumplimiento a la resolución de fecha 25 de febrero. Por lo anterior, se determina el incumplimiento a la resolución del 25 de febrero del 2019, identificada con el número de apéndice 03-2019 en la publicación de las obligaciones de transparencia correspondientes al cuarto trimestre del 2018 en los medios digitales correspondientes por no haber dado cumplimiento a los requerimientos, recomendaciones o observaciones señaladas en la resolución de este órgano garante en la sesión ya señalada. Por lo anterior, se ordena requerir personalmente al ciudadano Héctor Alfredo Morones Carmona en su carácter responsable de dar cumplimiento a la resolución de este pleno por conducto del notificador adscrito a la coordinación de verificación y seguimiento de este instituto, corriéndole traslado con copia del dictamen y reporte a la memoria nuevamente de la verificación del cumplimiento, para que dentro de un término de 5 días naturales siguientes a la notificación del presente requerimiento publique de manera inmediata en su portal de internet la información requerida en los términos de la Ley de Transparencia del Estado y en los conceptos esbozados en el presente acuerdo, debiendo informar a este instituto por escrito con la evidencia que soporte el cumplimiento de lo ordenado, de conformidad con el artículo 104
de la Ley de Transparencia que nos rige, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazos señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente del Estado o su equivalente en NUMAS que determina la cantidad de 12.673 pesos con 50 centavos. ¿Alguna duda? ¿Comentario? No tengo comentarios. Por favor, secretario, someta a votación el acuerdo de incumplimiento anteriormente presentado. Se somete a votación nominal el acuerdo. El de Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuenta, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de incumplimiento anteriormente presentado. Por favor, pasa al siguiente punto, secretario. Muy bien. El siguiente punto del orden del día consiste en el Sistema Municipal de Transporte de Tecate, el acuerdo de incumplimiento. En este caso, el Sistema Municipal de Transporte de Tecate, en la primera verificación tuvo un cumplimiento del 64%. En la segunda, una vez transcurridos los 20 días, solamente tenía cumplimiento del 77.01%. Prácticamente le falta que publique la información del artículo 83. Por lo anterior, se determina el incumplimiento a la resolución de fecha 25 de febrero del 2019 emitida por este órgano garante relativa a la publicación correspondiente al cuarto trimestre del 2018 de las obligaciones de transparencia que establece nuestra legislación. Lo anterior por no haber dado cumplimiento a los requerimientos, no obstante que se le dio un plazo de 20 días para que regularizara la situación respecto al cumplimiento de sus obligaciones. Por lo anterior, se ordena requerir personalmente al ciudadano Alejandro Ramírez Martínez en su carácter de director del Sistema de Transporte Municipal de Tecate, por conducto del notificador adscrito a la Coordinación de Verificación y Seguimiento de este instituto, corriéndole traslado nuevamente del dictamen y de la memoria técnica de la verificación primera y segunda para que dentro de un término de 5 días naturales siguientes a la notificación publique de manera inmediata en su portal de internet la información pública que está pendiente de publicar en los términos y conceptos señalados en el cuerpo del dictamen que se le hizo llegar y que se le hará llegar junto con este acuerdo de incumplimiento con las evidencias que soportan dicho incumplimiento de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Transparencia del Estado, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en forma y plazos señalados, se hará que deba una multa de 150 veces el salario mínimo vigente del Estado, su equivalente en UMAS, que suma la cantidad de 12.673 pesos con 50 centavos. ¿Algún comentario? Someta a votación, secretario, el acuerdo de incumplimiento anteriormente presentado. Uso, presidente, somete a su consideración votación nominal la aprobación del acuerdo de incumplimiento. El de Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Cuenta con el señor presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente señalado. Por favor, siguiente. Con gusto, presidente. No habiéndose incorporado asuntos generales, seguiría el resumen de acuerdos aprobados por este pleno. Tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, presidente. Con su venia, miembros de este honorable pleno, me permito dar este resumen de acuerdos que fueron los siguientes. Fue aprobada el acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de abril del pleno de este instituto, así como la quinta extraordinaria del 2019. De la ponencia de la Comisión de Estudio fueron aprobados todos y cada uno de los asuntos que fueron debidamente presentados, discutidos y aprobados de manera unánime el acuerdo de incumplimiento del recurso de revisión 433-2018 contra la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, el de cumplimiento del 355-2018 contra el Ayuntamiento de Tijuana y la denuncia 16-2019 también contra el nuevo Ayuntamiento. De la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, los proyectos de resolución de los recursos de revisión siguientes, del 341, 434 y 449-2018, todos y cada uno de ellos, uno contra el Ayuntamiento de Mexicali, Secretaría de Presión y Finanzas, Secretaría de Desarrollo Social, respectivamente.
de la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, los proyectos de resolución de los recursos de revisión siguientes: 414, 419, 429, 435 y 441, todos y cada uno de ellos de 2018, en contra de los sujetos obligados, Instituto Metropolitano de Operación en Tijuana, Comisión Promotora Municipal Tijuana, Secretaría de Salud, Congreso del Estado y el Instituto de Servicios Educativos Pedagógicos. Fue aprobado el informe del primer trimestre en cuanto al programa programático. Asimismo, la ampliación presupuestal del remanente del ejercicio 2018 y la aprobación de la autorización o forma de pago de los emolumentos de los comisionados de este pleno, en lo que respecta a todo el ejercicio fiscal. Asimismo, fueron aprobados todos y cada uno de los asuntos de las resoluciones de verificación de cumplimiento. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. Por favor, haga el conocimiento de los sujetos obligados e involucrados mediante las notificaciones correspondientes y publíquese en nuestro portal de internet los acuerdos aquí tomados. Por favor, pase al siguiente punto. Fecha y data para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión, presidente. Gracias. Comisionados, la próxima semana, que es una semana de asueto, les propongo sesionar el próximo miércoles 24 de abril. ¿Sí? De acuerdo. Gracias.